El primer capítulo nos enseña que el liderazgo espiritual no comienza con un cargo, un título o una posición de autoridad, sino con un llamado que nace desde el corazón. Un verdadero líder espiritual es una persona que permite que Dios transforme su vida y a través de su ejemplo inspire y guíe a otros a acercarse a Él. Por eso, el liderazgo no consiste únicamente en dirigir a otras personas a tomar decisiones, sino en influir positivamente en quienes nos rodean mediante una vida de fe, amor y obediencia. Uno de los primeros temas que desarrolla el autor es la necesidad de líderes espirituales. A lo largo de la historia bíblica y de la humanidad, siempre han existido líderes y seguidores. Sin embargo, no todos los líderes han conducido al pueblo por el camino correcto. Desde los primeros relatos bíblicos podemos observar cómo la desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias para toda la humanidad. También encontramos ejemplos como Caín, la generación del diluvio y varios reyes de Israel que se alejaron de la voluntad de Dios e influyeron negativamente a quienes lo seguían. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos presenta hombres y mujeres que fueron ejemplos de obediencia y fidelidad, como Noé, Abraham, José, Caleb, Josué, Esdras y Nehemías. Ellos respondieron al llamado de Dios y guiaron a otros con integridad. Eso nos demuestra que las decisiones de un líder tienen un impacto en la vida de muchas personas, ya sea para acercarse a Dios o para alejarse de Él. Otro aspecto muy importante que aborda el capítulo es el corazón del líder. El autor explica que la característica más importante de un líder espiritual no son sus conocimientos, sus talentos o habilidades, sino de tener un corazón lleno del amor de Dios. Muchas personas pueden ser muy capaces o tener grandes dones, pero si no actúan con amor, su liderazgo pierde el verdadero propósito que Dios ha plantado. También hace una diferencia entre el amor que ofrece el mundo y el amor que proviene de Dios. El amor del mundo muchas veces depende de las emociones, de los intereses personales o de lo que se recibe a cambio. En cambio, el amor de Dios es incondicional, busca el bienestar de los demás y refleja el carácter de Cristo. Por eso, el líder espiritual debe aprender a servir con humildad, con paciencia y compasión. Asimismo, el autor menciona algunos obstáculos que pueden impedir que el amor gobierne el corazón del líder. Entre ellos se encuentra el orgullo, el egoísmo, el pecado, el desamor y las influencias negativas de este mundo. Estos elementos pueden debilitar el testimonio del líder y afectar incluso su capacidad para servir correctamente e íntegramente. Por esa razón se enfatiza la importancia de mantener una relación cercana con Dios mediante la oración, la lectura bíblica y una vida de comunión constante con Él. Otro de los temas centrales del capítulo es que el amor debe ser la base del liderazgo cristiano, apoyándose principalmente en el libro de 1 Corintios capítulo 13. El autor explica que los dones espirituales, los talentos e incluso los grandes sacrificios no tienen verdadero valor si no están motivados por el amor que viene de Dios. Una persona puede realizar muchas obras o desempeñar importantes responsabilidades, pero si lo hace sin amor, pierde el propósito que Dios desea. Además, se recuerda que Jesús resumió toda la ley en 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Esto significa que el amor no es una cualidad opcional para el líder, sino el fundamento para todo su servicio. Finalmente, el capítulo habla sobre la obediencia como una evidencia del amor hacia Dios. Amar a Dios implica obedecer sus mandamientos no por obligación o por miedo, sino como una respuesta de gratitud por todo lo que Él ha hecho. Los grandes líderes de la Biblia demostraron su amor precisamente viviendo una vida de fidelidad y obediencia. Esa obediencia fortalece el carácter, genera confianza y hace que las acciones respalden sus propias palabras. Como conclusión, este capítulo nos deja una enseñanza muy importante, que el verdadero liderazgo comienza en el corazón. Antes de aprender técnicas para dirigir personas, un líder debe permitir que Dios transforme su vida. Cuando un líder vive con amor, con humildad y obediencia, puede influir positivamente en los demás y convertirse en un reflejo del carácter de Cristo. Ese es el fundamento del liderazgo espiritual y la base para servir con fidelidad. Hola hermanos, mi nombre es Daniel Chávez y el día de hoy les hablaré sobre la característica del líder, que es el corazón de un líder. Como primera característica tenemos la que es paciencia.
Como referencia bíblica tenemos el primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 4, que sobre toda la paciencia, Pablo sinceramente refleja eso. Entendemos que la paciencia es una virtud, dicen, y eso es cierto. Es un liderazgo el tener paciencia. Nos ayuda a llevar nuestros problemas paso a paso, hallándole soluciones. También, como segunda característica, tenemos el amor es bondadoso. En cierto punto de nuestro liderazgo también tenemos que ser bondadosos con una persona, ya que en cierto punto, como líderes también vemos lo que está pasando X personas, ya que estamos en un liderazgo juvenil. Siempre vemos la necesidad de cada muchacho o de cada persona, o comúnmente dentro de la iglesia. También vemos que el amor es humilde, no es altivo. Nos refleja también que nosotros también como líderes tenemos que ponernos en nuestros propios zapatos de esa persona. También tenemos como siguiente característica lo que es humilde en cierto punto de nuestro liderazgo. También nuestro amor como líderes tiene que ser humilde, no tiene que ser altivo. ¿En qué punto? El amor humilde no es aquel que no ayuda a los demás, o no ve, o no es, ¿cómo decirles? No ayuda al hermano. También el amor de un líder, pues la siguiente característica tiene que ser, no tiene que tener envidia. En cierto punto de nuestro liderazgo, la envidia nos puede llevar al fracaso como líderes. Entendemos de que hay veces que en nuestro liderazgo a la otra persona le salen bien las cosas y a uno no. Y a eso es lo que va a la envidia. Como líderes es difícil no tener envidia. Es como una reacción que no podemos evitar. Porque siempre un líder siempre va a tener envidia. Pero nosotros tenemos que evitar eso. Porque también lleva al fracaso al ministerio. Todo eso. Porque la envidia hay veces que separa lo que Dios ya unió y trae muchos problemas, muchas dificultades, y ahí es donde uno ya se quiere retirar. Cuando pensamos en un líder, muchas veces nos imaginamos a alguien con la capacidad de dirigir, con conocimientos, una persona con autoridad. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero liderazgo comienza en el corazón. Dios no solamente se interesa por lo que un líder hace, sino también se interesa por lo que un líder realmente es. Tiene que tener cualidades como la humildad, la cortesía, el respeto, un buen trato hacia los demás. Estas cualidades básicamente fortalecen las relaciones y dan un buen testimonio y permiten que el liderazgo refleje verdaderamente el carácter de Cristo. Como primer punto, el amor no es jactancioso, es humilde. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El liderazgo cristiano comienza con un corazón humilde. La humildad consiste en reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Un líder humilde no busca su reconocimiento personal, sino que busca glorificar a Dios y servir a los demás. Este libro explica que la jactancia y el orgullo son enemigos del liderazgo porque hacen que la persona se sienta superior, que desprecia a otros y busque básicamente su propio beneficio. En cambio, la humildad, por otro lado, permite aprender, aceptar correcciones y trabajar en equipo. Nuestro mayor ejemplo, como todos lo sabemos, es Jesús.
es el mayor ejemplo de humildad, ya que siendo el Hijo de Dios, decidió servir a los demás, lavó los pies de sus discípulos y entregó su vida en la cruz por nosotros. Pero por otro lado tenemos ejemplos negativos, como el rey Saúl. El rey Saúl permitió que los celos, el orgullo destruyeran su liderazgo, algo que había formado. También Diótrefes, quien buscaba tener el primer lugar dentro de la iglesia. Pero acá podemos encontrar un contraste, no solamente ejemplos negativos, también podemos encontrar ejemplos positivos, ejemplos de humildad, como Moisés, Juan el Bautista, claramente Jesús, como lo mencionábamos, y Pablo. El capítulo enseña que la verdadera grandeza de un liderazgo no se mide por su posición, sino que por su capacidad de servir con humildad a los demás. Como segundo punto, el amor no hace nada indebido, no se comporta con rudeza. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Después de hablar de la humildad, el libro enseña que el amor verdadero se refleja en la cortesía, el respeto y los buenos modales. La rudeza es una falta de consideración hacia las demás personas y puede manifestarse de muchas maneras, mediante palabras ofensivas, gestos groseros, egoísmo, falta de respeto, malos modales, tratos indiferentes. El autor enfatiza que muchas personas pueden ser muy capaces de tomar un liderazgo, pero si son groseras o si son irrespetuosas, dañan sus relaciones y afectan negativamente su liderazgo. Un líder cristiano debe tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de su edad, posición o cultura. La importancia de la cortesía cultural, el libro nos explica que cambia según la cultura. Sabemos de que existen muchas culturas a nivel mundial. Por ejemplo, puede ser la forma de saludar, el tono de voz con el que hablamos, el contacto visual que tenemos con las demás personas, los modales al comer. También puede mencionarse la manera de mostrar respeto hacia los ancianos. Por eso un líder debe aprender a observar y respetar las costumbres de las personas a quienes sirve, evitando imponer sus propias formas culturales. Por otro lado tenemos la rudeza sexual. El libro también nos enseña que el amor evita toda conducta sexual irrespetuosa. También menciona un ejemplo de Amnón y Tamar, que eso lo encontramos en Samuel capítulo 13, para mostrar cómo la lujuria, el egoísmo y la violencia destruyen personas y también destruyen relaciones. Se explica que la lujuria no es amor, el verdadero amor respeta la dignidad del otro y la inmoralidad sexual deja consecuencias espirituales, emocionales y sociales en la vida de las personas. Por eso el líder debe practicar la pureza, el dominio propio, el respeto y la fidelidad. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. En esta preciosa oportunidad me ha tocado compartir con ustedes en la parte el carácter del líder. Mi nombre es Cristian Monterrosa y vamos a hacer énfasis especialmente en liderar con amor desde el corazón, de acuerdo al libro Fe y Acción. En este capítulo estamos basándonos prácticamente en lo que la Biblia nos describe en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 en adelante acerca del amor. Y se explica cómo debe ser el carácter de un líder basándose en el amor real, en el amor de Dios o ágape. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una decisión diaria, constante, de hacer el bien a los demás, aunque creamos que algunos no lo merezcan. A continuación se detallan los puntos claves. El primero de ellos es el amor no busca lo suyo. Esto está basado según la lección 11 del libro Fe y Acción. Un líder egoísta solo piensa en su propio beneficio, pero el líder que ama cuida a su gente, comparte lo que tiene y sirve de corazón. Hay líderes que lamentablemente piensan únicamente en qué beneficio van a sacar de su ministerio, de su congregación, de su organización. Pero lamentablemente olvidan cuál es el propósito real de un liderazgo. Y esto es servir a los demás. Esto es entregar lo mejor a Jesús.
Seguir a Jesús significa poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Punto 2. El amor no se irrita. Eso está basado de acuerdo a la lección 12. El enojo descontrolado destruye relaciones. El líder debe practicar dominio propio y ser guiado por el Espíritu Santo. En lugar de explotar con rabia, debe mantener la calma y reaccionar con madurez ante los problemas. Hay líderes que lamentablemente olvidan que cada uno de los que forman parte de su ministerio realmente son voluntarios. No son personas a las cuales usted es su jefe, no son personas a las cuales usted les devenga un salario, sino que son personas que han decidido voluntariamente y por amor a Cristo entregar su servicio. Entonces, en lugar de explotar con rabia, deben mantener la calma y reaccionar con madurez ante los problemas. El amor no guarda rencor. Guardar rencor es como cargar un veneno dentro. Siempre hay líderes que en algún punto de la vida tuvieron riña con otro o con otro servidor y ahora que estoy en el liderazgo me la voy a desquitar, ¿verdad? Y no se trata de eso, hermanos. El verdadero amor perdona y olvida las ofensas. Un líder que perdona sana su propio corazón y ayuda a restaurar a quienes se han equivocado. El amor no se goza de la injusticia, sino de la verdad. El líder no debe alegrarse cuando otros fallan o cuando las cosas le salen mal a alguien. Al contrario, debe buscar siempre la verdad, actuar con honestidad y alegrarse cuando se hace justicia y la gente camina con rectitud. Al final, lo importante es que nuestros ministerios caminen en integridad al servicio de Jesús. Y punto 5, el amor todo lo soporta. Liderar trae problemas, trae críticas, trae momentos difíciles, pero el amor de Dios nos da fuerzas para aguantar la presión sin rendirnos. El amor verdadero sigue confiando, sigue esperando lo mejor y resiste hasta el final. No olvidemos que dentro de la pirámide de las 5 niveles de liderazgo, cuando podemos llegar a la cúspide es cuando las personas nos identifican, no solo por lo que hemos hecho por ellos, sino por lo que representamos cada uno de nosotros. Así que hasta acá llega mi parte, amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Les hablaré de la formación espiritual del líder, cómo se desarrolla en nosotros un carácter piadoso. Este capítulo nos enseña que el verdadero liderazgo cristiano no depende solamente del conocimiento, los talentos o la capacidad de dirigir personas, sino principalmente de un carácter piadoso formado por Dios. Esa formación comienza con la salvación y continúa durante toda la vida mediante la obra del Espíritu Santo y la práctica constante de las disciplinas espirituales. El propósito del capítulo es mostrar que Dios desea transformarnos para que cada día seamos más semejantes a Jesucristo. Por eso un líder espiritual no nace completamente formado, sino que desarrolla su carácter a través de una relación íntima con Dios, la obediencia, el estudio de la palabra y una vida constante de oración. Una de las primeras enseñanzas se basa en Mateo, capítulo 5, versículo 6, donde Jesús habla de tener hambre y sed de justicia. Esto representa el deseo continuo de vivir agradando a Dios. El autor explica que esta justicia incluye 3 aspectos: la justificación que recibimos por medio de Cristo, la santificación que el Espíritu Santo produce en nuestra vida y la justicia que debemos reflejar en nuestras relaciones con los demás. El líder nunca debe conformarse con su crecimiento espiritual, sino mantener siempre el deseo de conocer a Dios. El capítulo también presenta el ejemplo de Marta y María para enseñar el equilibrio entre el deber y la devoción. Marta representa el servicio y María la comunión con Jesús. Ambas son importantes, pero el servicio nunca debe reemplazar la relación personal con Dios. De esta enseñanza aprendemos que la devoción produce un servicio verdadero, que el deber sin amor determina un cansancio y que el servicio sin comunión pierde su poder espiritual.
Otro tema importante es el cuidado de los pensamientos, y el autor explica que muchas derrotas espirituales comienzan en la mente. Dios conoce nuestros pensamientos, y cuando alimentamos pensamientos impuros, estos pueden producir el pecado. Por eso la Biblia nos enseña a llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Para vencer los malos pensamientos, el creyente debe depender del Espíritu Santo. Vigilar constantemente su mente, aprender a odiar lo que Dios aborrece, a amar lo que Dios ama y a utilizar las armas espirituales como la oración, la palabra de Dios, la fe, la adoración y la comunión con los otros creyentes. Además, nuestra mente debe llenarse continuamente con la palabra de Dios y pensamientos que agraden al Señor. Este capítulo también resalta que el líder nunca deja de aprender. Su crecimiento requiere estudio constante de la Biblia, meditación de la palabra, educación continua, predicación y enseñanza y capacitación de nuevos discípulos. Finalmente, tomamos como ejemplo Hechos capítulo 6. El líder enseña que un buen líder debe establecer prioridades. Los apóstoles entendieron que no podían hacerlo todo y decidieron enfocarse en lo más importante: permanecer en la oración, dedicarse al ministerio de la palabra y delegar otras responsabilidades. En conclusión, este capítulo nos muestra que el liderazgo cristiano eficaz nace de un carácter transformado por Dios, de una vida de comunicación con Él y de un compromiso constante con el crecimiento espiritual y el aprendizaje continuo y las prioridades correctas. Todos estos temas ya expuestos son para toda la vida. Pero más allá de amar a Dios y a las personas, cada líder espiritual debe tomar tiempo para estudiar. Solo así seremos buenos ejemplos a seguir. El liderazgo implica hacer discípulos de estudio para equiparlos. Dios no espera que los líderes sean los únicos que estudien, crezcan, sirvan y trabajen. Como líderes debemos preparar a nuestra congregación para el servicio para Dios. Hechos 6:1-7 nos muestra cuán importante es priorizar, discernir lo que Dios nos ha llamado a hacer, discernir lo que Dios ha llamado a otros a hacer. Debemos planificar estudios para la congregación. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Planifiquemos nuestros mensajes. Podrían ser mensajes para matrimonios, para jóvenes, en fin. Tenemos que enseñarles a nuestras congregaciones a tener familias fuertes y espirituales. Si usted no planifica, habrá temas importantes y libros de la Biblia que no predicará. Capacite a su congregación para que enseñen y nunca falten obreros. Sus miembros serán más maduros, más fieles y más fructíferos. Oremos siempre y sigamos siempre la guía del Espíritu Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos dirija mientras planificamos nuestras prédicas, pero debemos estar dispuestos a que Él nos guíe en la dirección que Él nos mande. También Dios nos llama a crecer en responsabilidad personal. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:11 y 12. La responsabilidad es un puente hacia un testimonio fructífero. Debemos ganarnos el respeto de las personas antes de ganar su corazón para Cristo. Pero si somos personas que no pagamos nuestras deudas, no ofrendamos, no diezmamos, no nos gusta servir en las diferentes actividades de nuestras iglesias, estamos dando mal testimonio. Trabajar y ser responsables nos capacita para no depender de otros. También la voluntad de Dios para nosotros es que seamos sabios con el ejercicio de nuestro cuerpo. Los líderes necesitamos realizar ejercicios diarios, si no podemos sufrir sobrepeso, falta de energía o descuido. Debemos ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Hacer ejercicio nos ayuda a pensar con claridad, vivir alerta y vivir saludablemente. También la alimentación es muy importante. Algunos tienen desequilibrio en sus hormonas o metabolismo, pero algunos están enfermos por su mala alimentación. Muchos hoy en día prefieren la comida chatarra o las bebidas embotelladas en vez de comida preparada en casa o refrescos naturales. La voluntad de Dios incluye un día de reposo y recreación. Éxodo 20:8-11 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nos habla de que nuestro cuerpo también necesita descansar un día, ya que el descanso es bueno para nosotros y para los demás. Mientras descansamos, Dios renueva nuestra fortaleza física, emocional y espiritual. Esto lo encontramos en Isaías 40:28-31.